llegaban a los campos y asesinaban era cualquier cantidad de pescadores. Tenía que eliminarlo a uno porque uno era el que le facilitaba toda la guerrilla, información, que le hacía comida. No, eso es falso. De todo lo que sufrimos los desplazados por los grupos al margen de la ley, pues el Estado nos ha abandonado. Y ahora llegó la Procuraduría también, pues hemos perdido un poquito el miedo. Ciénaga de Lopón era un santuario de la guerrilla. La Ciénaga de Lopón es un corregimiento ubicado a 25 kilómetros de Barrancabermeja. Durante décadas sufrió las consecuencias de la violencia de los grupos armados al margen de la ley. La Corte Constitucional dijo que el Estado estaba incumpliendo la Ley 1448 de 2011, creada para proteger a las víctimas, porque ni les estaba dando los recursos económicos necesarios, ni las instituciones estaban en capacidad de atenderlas. Nuestra Procuraduría Ciudadana intervino para garantizar el avance en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad. 2.2 billones de pesos para arreglar. ¿Qué hicieron con esos dineros? Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Los habitantes de la Ciénaga de Opón vivieron desplazamientos desde los años 90 hasta el 2000. Mujeres, hombres, niños, niñas huyeron hacia Barrancabermeja para salvar sus vidas. Ellos son parte de los casi 9 millones de colombianos que han tenido que vivir el conflicto armado de forma directa. Todo eso según datos de la Unidad de Víctimas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Barrancabermeja. Ay, muchísimas gracias. Bueno Silvia, ¿hacia dónde vamos? Cuéntame un poco más de la Ciénaga. Vamos para un corregimiento que se llama la Ciénaga de Lopón. Vamos a ir una parte por el río Magdalena. Después de unos 20 minutos nos metemos por un caño muy bonito y llegamos a la Ciénaga. Allá hay una comunidad que fue víctima de desplazamiento forzado y que la Procuraduría está impulsando las acciones que debe emprender el Estado para continuar la garantía de sus derechos. ¿Por qué ellos deciden regresar, aun cuando la situación, podríamos decir, no era todavía la mejor? Deciden regresar porque entre estar en un lugar que no es tu hogar mal y estar en un lugar que tampoco es tu hogar mal, pues ellos fueron valientes, se organizaron como comunidad y sin ningún apoyo institucional en ese momento decidieron regresar a la Ciénaga sin que las garantías estuvieran dadas, se armaron de valor, se organizaron y decidieron ir a su tierra a encontrar ellos solos las oportunidades para sobrevivir. El 2 de mayo de 2014, la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas incluyó a los cienagueros en el registro de la entidad para que pudieran reclamar y ejercer sus derechos. Pero la situación seguía siendo muy difícil. En el 73 tuve la oportunidad de venir aquí a Ciénaga de Lopón y era una bendición de Dios esa ciénaga. Pues la Ciénaga de Lopón era muy alegre, había mucha unión, había mucha confianza. A raíz de la violencia que se generó en el 81, comenzaron a aparecer los primeros grupos guerrilleros en Ciénaga de Lopón. Nunca los había visto y para mí fue un trauma grande. Cuando llegaron los grupos armados al margen de la ley
matar, a acabar con las personas. Llegó mucho terror, mucho miedo. Uno escuchaba ruido de cualquier motor y uno pensaba que era que llegaban a quitarle la vida a uno. Nosotros estábamos en nuestras labores cotidianas, sembrando, cultivando nuestros productos, y de un momento a otro se formaron unas balaceras, unos tiroteos, y nuestras casas temblaban del impacto de las bombas que caían y todo eso. Pues lo más difícil fue los vecinos que asesinaron, porque fueron muchas las familias que asesinaron. Nos tocó que salir de nuestra vereda, dejando todo abandonado, huyendo del conflicto armado. Nosotros arrancamos hacia Barranca, tomamos motores, a veces en canoa a Canalete, las familias que no pudieron alcanzar motor salimos a Canalete y todo eso. Se perdió la familia, las adversidades acá en la ciudad para uno no son las mejores. Uno lo que piensa, todo lo que dejó botado, y uno allá mendigando la comida y todo eso, sabiendo que en la finca de uno podía tener todo eso. Y ahí se acabó el buen vivir que teníamos allá. La Procuraduría adelanta 383 investigaciones disciplinarias a nivel nacional y territorial por el incumplimiento de funcionarios y servidores públicos a la Ley de Víctimas. El 29% de esos casos está en investigación disciplinaria, el 26% corresponde a quejas en estudio preliminar, el 18% a indagaciones y el 5% a fallos sancionatorios. Hasta marzo de 2019, las procuradurías delegadas regionales, distritales y provinciales con enfoque disciplinario habían adelantado 58 investigaciones contra 23 gobernadores y 35 alcaldes. También se desarrollaron 16 indagaciones preliminares contra alcaldes municipales y 11 contra gobernadores. En el 2011 se creó la Ley 1448 para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Se esperaba que cumpliera su objetivo en 10 años, pero a hoy solo 14.7 de las víctimas han recibido su indemnización. Delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz, Elena Ambrosi, bienvenida. Gracias. Cuéntenos cómo ha contribuido la Procuraduría a solucionar esta problemática y en todo este proceso de reparación a las víctimas. Desde que inició la administración del procurador Carrillo en 2011, digamos que uno de sus principales objetivos fue realmente fortalecer todo el seguimiento que se viene haciendo a la implementación de la Ley de Víctimas. Es parte incluso de su lema, el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio. Y lo que hemos hecho básicamente es eso, es un trabajo muy riguroso de seguimiento a indicadores del gobierno establecidos en planes de desarrollo, COMPES, sobre la política integral de reparación integral a las víctimas, y también un fortalecimiento de nuestra actuación en terreno para hacer un seguimiento, digamos, más cercano a la corresponsabilidad, que es un principio fundamental en la ley, es decir, a las responsabilidades que deben asumir los alcaldes y gobernadores en la implementación de la ley, así como el gobierno nacional. ¿Qué otros aspectos encuentra la Procuraduría que hace que empiece a trabajar en esto? Bueno, la Procuraduría realmente viene trabajando en esto casi que desde la misma creación de la ley. De hecho, la Delegada para Víctimas se creó en el marco de la Ley 1448, empezó a funcionar un par de años después. Cuando se creó la ley había un universo de víctimas a reparar. Ese universo, por diferentes razones, por sentencias de la Corte Constitucional, pero también porque el conflicto armado ha aumentado drásticamente, y en esa medida los avances de la ley no se han dado de la manera que hubiéramos querido. Estamos a punto de que se venza la ley y los indicadores, como tú lo mencionabas, siguen siendo muy bajos, a pesar de un enorme esfuerzo presupuestal y de gestión humana, digamos, por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es el significado de lo que está pasando en la Ciénaga de Opón? Bueno, realmente lo que nosotros empezamos a hacer en la Ciénaga
fue un poco en virtud de una decisión de la Corte. La Corte ha venido haciendo seguimiento a toda la situación de la población desplazada desde la sentencia T025 y hicimos unas visitas de acompañamiento con la Corte a ciertas regiones. La Ciénaga fue una de esas, en donde realmente hay un proceso de reparación colectiva y un proceso de retorno al que comenzamos a hacer un seguimiento más cercano con el fin de impulsar las medidas que están establecidas en los planes. ¿Qué son esas deudas que todavía el Estado tiene con la Ciénaga y con las víctimas del conflicto? Digamos que en términos generales, insisto, yo creo que el Estado ha venido avanzando, pero la dimensión del problema superó la capacidad del Estado para responder a este. Tenemos ya casi 9 millones de víctimas y ya lo decías tú, solamente el 14% reparadas, y así podemos ir con los demás indicadores. En temas de reparación colectiva, que es justo el tema que toca la Ciénaga de Lopón, tenemos más de 700 sujetos de reparación colectiva, cerca de 140 de esos sujetos reconocidos tienen un plan de reparación colectiva y poco más de 10 han finalizado ese plan y han pasado más de 10 años. Entonces, un poco es esto lo que nos lleva a hacer una intervención mucho más rigurosa en el territorio con el fin de impulsar, en ejercicio de las funciones de la Procuraduría, el cumplimiento de las obligaciones que autoridades territoriales, en particular municipales y de gobernaciones, han asumido en el marco de esos planes. En la ciudad es normal tener tecnología, electricidad o agua, pero aquí en la Ciénaga de Lopón esos 3 elementos no abundan. Vamos a conocer cuáles son los sueños de las nuevas generaciones. Bueno, niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo quiero ser policía, quiero ser doctor. ¿Por qué? Para ayudar a las personas. Yo quiero ser abogada para ayudar a la gente, porque a veces lo meten a la cárcel y son inocentes. Quiero ser policía. ¿También quieres ser policía? ¿Por qué? Para ayudar a las personas, salvarla de los delincuentes. Cuéntenos uno, ¿qué puede hacer aquí en la Ciénaga? Uno puede bañarse, lavar la ropa, lavar la loza, hacer paseos. Aquí nos reunimos toda la comunidad para ver televisión. Disfrutar de los paisajes, del aire y de todo, de los pajaritos. Tirarnos al agua. Ah, tirarse al agua. Nos podemos bañar, podemos pescar, comer pescado. Pasear canoa, bañarse. Bueno, ¿ustedes qué piensan del futuro? ¿Cómo se imaginan un futuro? Un futuro bonito para que la gente viva mejor, ayudarla. Bueno, ¿ustedes cómo se imaginan a Colombia en un futuro? Yo me imaginaría a Colombia en el futuro con nuestros campeones. Que estemos todos bien, estemos fuera de peligro. ¿Cuáles son sus sueños? Mi sueño sería que mi familia estuviera junta y que yo pudiera crecer y ser una buena profesora. Yo quiero ir a Cartagena porque allá dicen que es muy bonito por el mar, la playa y por los hoteles y lo demás que hay allá. Mis sueños son viajar a Miami. Yo quiero viajar a Hawái por el mar y las comidas que dicen que son deliciosas. Bueno, ¿qué le hace falta a la Ciénaga para que sea perfecta? Limpia. Bueno, arreglen la cancha, el parque, sin suciedad, sin petróleo, sin gasolina, sin aceite de carros. Pues para mí, pues que hubiera el parque, estuviera más arreglado y que también hubiera botes para botar la basura, para que no lo tiraran en el suelo y así cuidaríamos el medio ambiente. No regar petróleo ni tirar basura para que los peces vivan y el agua esté más clara porque por el mugre está muy sucia. La Ciénaga de Lopón busca mejorar sus condiciones de vida y esto se debe gracias al entusiasmo y trabajo de sus habitantes. El
programa de reparación colectiva creado por la Ley 1448 de 2011 busca que las víctimas del conflicto armado accedan a medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución y rehabilitación. Actualmente hay 15 procesos de reparación colectiva en Santander. Uno de esos es el de la Ciénaga de Opón, que fue aprobado el 14 de diciembre de 2015. Aquí llegó la Procuraduría en noviembre de 2017 por primera vez en una visita institucional que hicimos acompañados de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Fue muy impactante porque como institución nos dimos cuenta de la desesperanza que había, nos manifestaron sus necesidades, nos dijeron que sentían que estaban olvidados por las entidades, por la alcaldía, que aquí ellos sentían que no eran parte del municipio, todos los servicios principales, los servicios públicos, pues no tenían acceso a ellos, la educación tenía algunas falencias. Como institución dijimos, tenemos que impulsar esto, tenemos que lograr que de manera concurrente tanto las entidades del orden municipal, departamental y nacional se unan para avanzar en el proceso de reparación integral de esta comunidad que fue víctima de desplazamiento forzado. Asumimos ese compromiso con ellos de decirles no los vamos a dejar solos, vamos a impulsar acciones del Estado con ustedes y al día siguiente nos reunimos con la alcaldía. Nosotros le agradecemos mucho a la Procuraduría porque cuando nosotros comenzamos este proceso de reparación colectiva, ni nos paraban atención ni nos creían. A través de que llegó el Ministerio Público a hacer su intervención, entonces ya las entidades como que caminan un poquito más derechos. Llegó la Procuraduría y han cumplido, no por la totalidad, pero sí hemos sentido que la administración municipal cambió y ha estado presente, siempre viene y pasan informes. Se consiguió la dotación de los colegios de La Colorada y cabecera Ciénaga de Opón. El arreglo de la carretera. Y estábamos a puertas de conseguir la legalización de los predios, consecución de 5 motores con canoa. Esos son los que están haciendo línea de Ñeques, de Florida a Barranca y de Ciénaga a Barranca Vieja. Y la verdad que eso ha sido de gran ayuda al Ministerio Público en Ciénaga de Opón para el sujeto de reparación colectiva. Hemos tenido más apoyo, hemos perdido un poquito el miedo y hemos tenido un poco de confianza entre vecinos. Ya hemos ido recuperando, no mucho, pero sí hemos recuperado el 50 al 100% de todo lo que pasamos, lo que sufrimos. Pues la Ciénaga de Opón aquí a 5 o 10 años, yo espero que sea una zona de paz donde ya no haya ninguna clase de conflicto y todo eso, y que todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades se encuentren bien preparadas. Bueno, sueño con un corregimiento de Opón mucho mejor, con más tranquilidad, con más desarrollo. Todos tenemos que ver, porque si todos aportamos un granito de arena, salimos adelante todos, porque una sola golondrina no hace verano. La escuela y el centro de salud están construidos en terrenos que están en proceso de legalización. Cuéntame cómo va eso. Pues Daniela, te quiero contar que una de las acciones que emprendimos como Procuraduría fue convocar a la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad competente para formalizar los predios. Logramos que la alcaldía dispusiera aproximadamente 120 millones para la construcción de una tercera aula de clase y un comedor escolar, pero la alcaldía no puede ejecutar los recursos por ese obstáculo de la formalización. No es solamente llenar un formulario, eso hay que enviar planos, fotografías, es un proceso complejo que va a hacer que finalmente las zonas de uso común estén formalizadas para el municipio y que el municipio en adelante pueda seguir invirtiendo recursos para infraestructura.
Delegada, el procurador, el contralor y el defensor del pueblo evidenciaron un déficit en los recursos. ¿Cómo está haciendo la Procuraduría para trabajar con esta realidad en contra? Bueno, desde el informe que sacó la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley el año pasado, en un ejercicio técnico bastante riguroso hecho por la Contraloría, se logró evidenciar que para cumplir con la garantía de los derechos establecidos en la Ley 1448 del año pasado a 2021 se requerían poco más de 115 billones de pesos. En ese sentido, lo que comenzamos a exigir al gobierno es nuevamente hacer un ejercicio de planeación y de presupuestación de los costos asociados a la implementación de la ley con el fin de, sobre la base de eso, realmente poder hacer una planeación de cuánto tiempo necesitamos para cumplir con la ley, siempre teniendo en cuenta que debe ser un término razonable de tiempo y así poder incidir en la prórroga de la ley y las modificaciones a que haya lugar, porque también es cierto que en lo que hemos evidenciado después de tanto tiempo de la implementación es que si bien es una ley realmente muy innovadora, quizás la más ambiciosa que se haya suscrito en el mundo para la reparación integral a las víctimas, pues naturalmente ya hemos podido notar algunas oportunidades de mejora que en una eventual prórroga o modificación de la ley en el Congreso deberían incorporarse. ¿Y cuál es una de esas oportunidades de mejora? No, yo creo que, por ejemplo, está todo este tema de articulación de las acciones entre el gobierno y el territorio en función de la reparación integral a las víctimas. Realmente las autoridades territoriales, si bien suscriben los planes de reparación colectiva, si bien suscriben los planes de retorno, no tienen como un piso, una obligación legal de incorporar esas obligaciones que han firmado a sus planes de desarrollo. ¿Y cuál es una de esas oportunidades de mejora? No, yo creo que, por ejemplo, está todo este tema de articulación de las acciones entre el gobierno y el territorio en función de la reparación integral a las víctimas. Realmente las autoridades territoriales, si bien suscriben los planes de reparación colectiva, si bien suscriben los planes de retorno, no tienen como un piso, una obligación legal de incorporar esas obligaciones que han firmado a sus planes de desarrollo. Lo que nosotros hemos insistido es un poco en que se fortalezca esa obligación que tienen las autoridades locales, departamentales y municipales, de acuerdo naturalmente con su realidad presupuestal, porque si no la tienen, pues tiene que venir a suplir la gobernación o el gobierno nacional en los recursos que hagan falta, que realmente incorporen esas obligaciones a sus planes de desarrollo y se avance de manera decidida en los planes de retorno, reubicación y planes de reparación colectiva. La Procuraduría ha hecho un gran esfuerzo en trabajar por la protección de los derechos de las familias de la Ciénaga. ¿Qué viene ahora? ¿En qué van a seguir trabajando? Yo creo que acá lo que sigue es básicamente seguir insistiendo en la necesidad de la pronta implementación de las medidas. Ya te decía yo que hemos identificado unos cuellos de botella que nos han impedido, digamos, que algunas de las medidas, a pesar de la disposición de las autoridades, se implementen. Un cuello de botella que es una constante en otros planes es la falta de formalización de la propiedad. Entonces uno no puede pedirle a la gobernación o a la alcaldía que haga modificaciones, que construya una aula en la escuela o a la unidad de víctimas, que dé recursos para eso, si el predio no está formalizado para el municipio. Y lo que pasa en la Ciénaga es justamente eso, que la escuela está en un predio que no es del municipio, que el puesto de salud está en un predio que no es del municipio, luego las inversiones que se hacen ahí, las inversiones gruesas, digamos, para mejoramiento real de infraestructura no se han podido hacer hasta tanto no se formalice. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un trabajo con la Agencia Nacional de Tierras para que se avance, a petición naturalmente de la alcaldía, en la formalización de esos predios y se puedan implementar las otras medidas que han tenido esto como obstáculo. El Estado es el responsable de garantizarle los derechos a quienes han sido víctimas del conflicto armado. Como ciudadanos debemos estar atentos para que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas, porque con la reparación colectiva todos tenemos que ver.